Señoras y señores, son las 10:11 de la mañana. Le vamos a pedir a los colegas una pequeña extensión de 20 minutos. Porque el pueblo necesita que los viernes estar embadurnado, nada más y nada menos que por la cultura popular, por el pensar lo prohibido. Señoras y señores, todo lo contrario al centro político. Todo lo contrario al CEP. Es con nosotros nuestro amigo, el profesor Ternura. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo Muchas viste, gracias. primero, como experto en cultura popular, cómo viste el mano a mano con el pollo? Notable. Y ahí Pollo Valdivia tiene muchas cuñas buenas. Y lo que te decía es que descubrí ahí un arjonismo. Que dijo que la mezcla entre experiencia y juventud. Una cita a Ricardo Arjona, señor de las 4 décadas. Claro, no, a mí me encantó tenerlo. Para mí fue muy bonito que estuviera acá, me ha invitado a su programa, entonces estar sentado frente a él en esta condición de candidato fue bastante interesante y la gente le gustó mucho la entrevista. No, además es una figura muy pop, ¿no? Entonces Sí, maneja los timings perfectos. Es una fuerza de la naturaleza, cacha al tiro las cosas que salen bien, las cosas que salen mal, tiene su magia. Y venía con un look medio biker, ¿no? Sí, motoquero. tenía una cosa media motoquera. Venía así como Son of Anarchy. Efectivamente. Amigos míos, amigas mías, pueden ver esta entrevista en otros lados que ustedes pueden disfrutar. Y han quedado más de 1940 personas conectadas en este horario extra, en la que quiero invitar a que tomen atención porque tenemos nuestro análisis de un personaje que llama mucho la atención en la cultura popular. Leyendo el chat en este momento, pongan sus perspectivas para irlas tomando. Vamos a declamar nuestra columna que hoy día va a ser parte de Turno PM, que como bien dice el chat, acá dice de Corea del Centro, Corea de la Ternura. A Corea de Ternura, claro. Para poder analizar y poder leer lo que está pasando. Voy a instalarme en este instante y quisiera que todos mantuvieran silencio en esta iglesia para poder leer lo que viene. El artículo que hoy tenemos se llama La última tentación de Bardock. Ahí Javi, que es nuestro director, dice sí. Bardock. Hay un momento crucial en la vida de quienes se entregan al escrutinio máximo, en el que el cuerpo deja de ser carne para volverse un texto. Para Nicolás Liñán de Ariza, el hombre que fue Bardock, este punto de inflexión llegó a principios del 2025, cuando anunció su evangelio final. Una carrera en ArtsMate, la plataforma que todos sabemos que no es de Julio César Rodríguez. Todos lo sabemos. Su decisión, que muchos vieron como una caída, fue para él una ascensión, una transfiguración definitiva de su ser en un producto. El último y más honesto capítulo de una vida dedicada a la exposición total. Bardock es el Cristo de nuestra generación. Bardock, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los ArtsMate. Desde una perspectiva filosófica, el coreano alemán Byung-Hun Han lo diagnosticaría como un síntoma de la sociedad de la exposición, una era donde el cuerpo y la intimidad se convierten en capital de atención. La carrera de Bardock en ArtsMate es la optimización final de este capital. Para Han, la exposición es explotación y Bardock, en un giro magistral, ha decidido ser el explotador y el explotado a la vez, vendiendo su propia infamia empaquetada en una suscripción mensual. Haciendo todo posible. ¿Es Bardock absolutamente libre? Es la libertad absoluta, yo creo. ¿Por qué? Porque Bardock abraza algo que en el espíritu no pensamos, que es el cringe. El cringe como esa sensación de que la gente se molesta. Me acuerdo lo que dice Flores Muga siempre cuando está hablando de pedir los likes y todo. El cringe, esa sensación que libera a las personas de su, podríamos decir, super yo en un sentido freudiano, ¿no? De su filtro social. Bardock se enfrentó, se expuso, se puso en la mesa y fue entregado como un mártir digital que pudo resucitar en el porno.
Antes de la liquidez del mundo digital existía la solidez. Nicolás Liñán de Ariza se forjó en un videocentro de Temuco, que era el negocio de sus papás. Eso sirvió como su seminario de la cultura pop de los 80 y 90 entre cartuchos de Nintendo y una conciencia formateada por la lógica de la pantalla. Bardock no era un nativo digital, era un predigital cuya cabeza estaba precableada. Su biografía pre-YouTube, donde fue creciendo y se transformó en un fenómeno para niños. Porque eso es lo interesante. Bardock pasa de hacer contenido para niños a contenido para adultos en claro. un rango de una década. Claro, es como Don Carter. O con el profesor Rosa, claro. Pero en otra escala también. En otro nivel, a otra profundidad, literalmente. Tiene una biografía de colección de trabajos terrenales como vendedor, empaquetador y garzón que le dieron una textura de realidad vital para su futuro personaje. Cuando apareció YouTube, no tuvo que aprender un nuevo idioma. Simplemente encontró la plataforma perfecta para hablar con fluidez. Ahí se transformó en su primera mutación, que es la que vemos acá, en Bardock, el gamer. Él hacía contenido de videojuegos, firmó con Machinima y llegó a ser el mentor de un joven Germán Garmendia. Hola, soy Germán. Quizá el youtuber chileno más influyente en la historia. En esta etapa, era un productor y una figura de autoridad en lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamaría la era de la modernidad sólida, donde las identidades y los roles sociales eran predecibles. Sin embargo, en el mundo en que se avecinaba, esa solidez era solamente un preludio de una inevitable licuefacción. Ahí, Bardock presiona un botón y la clave está en la chica que está al fondo. En esta imagen. Comienza ahí Loreto. El pecado original de Bardock, que comenzó su giro hacia el blog diario, momento en que dejó de mostrar contenido para convertirse él en el contenido. Su vida privada, sus afectos, sus relaciones se transformaron en la materia prima de su fábrica digital. Este acto de sacrificio en lo íntimo, en términos de una socióloga llamada Eva Hughes, es la entrada de lleno en la lógica del capitalismo escópico. Es decir, un capitalismo visual, donde todo lo privado se transforma en público. Ahí comienza sus relaciones con Yori y luego con Loreto Garrido, que no fueron romances privados, sino productos mediáticos co-creados con su audiencia. Es decir, estaba mediado el gusto, las vinculaciones, las peleas eran en vivo. Todo era mediatizado. Cada beso, discusión o viaje era un episodio en la novela de su vida consumido por millones. Sus rupturas no fueron eventos privados, sino espectáculos públicos de deselección masiva. En la terminología del psicoanalista Jacques Lacan, el público se transformó en su gran otro, la instancia simbólica de autoridad cuya mirada y conocimiento validaban la existencia del sujeto. Bardock, como Cristo, está en cada uno de nosotros. Y se expone en todos los lugares. En él y por él. En cada fe en la iglesia. En cada sacrificio. Cada blog era una pregunta desesperada por aprobación, creando un ciclo insostenible. Luego viene la crucifixión de Bardock. Es decir, todo está preparando el camino. La vía dolorosa como la vivió Jesús. Una pasión cristológica en la era digital. Cada escándalo fue una relación calvárica que culmina en su crucifixión en formato meme. Primero, acá hay una clave, ¿eh? Bardock crea una iglesia. Él arma un Patreon. Exactamente. En julio de 2017, donde intenta vender su amistad por $200. Es decir, lo interesante también es que es pionero en el tema del Patreon, que en ese momento la gente no entendía, pero claro, pagabas $200 y él te consideraba su amigo. Esto fue recibido con mofa. Luego, en diciembre, la traición en el Monte Los Olivos fue una transmisión benéfica de la Teletón, donde lanzó una diatriba misógina. En un momento de presunta ebriedad muy triste, pronuncia la infame frase: "Te quiero ver sufrir, Loreto, sufre, CTM". La crucifixión final fue la crónica pública de su divorcio. Bardock se transforma ahí en una figura de internet muy interesante que es el lolcow. ¿Qué significa ser lolcow? Que es un poco esta vaca, ¿no?, de la que se ríen y es ordeñada por sus fracasos, por sus errores, por sus derrotas. Y por lo tanto es como el punching ball, ¿no? Es la figura en la que nos reímos de esa figura por todo lo que le pasa. Todo fue portada de las últimas noticias, como podemos ver. El clavo más profundo en esta crucifixión fue el ataque a su masculinidad. Ahí fue el meme del cuqueado, una de sus humillaciones más potentes dentro de esta dinámica masculina hegemónica.
y tóxica. Al ser señalado públicamente como hombre engañado, su masculinidad quedó totalmente rasguñada. La crucifixión de Bardock fue el sacrificio para la salvación temporal de la frágil masculinidad de miles. Muchos incel, probablemente que son bots, se rieron de Bardock para salvar su masculinidad dañada. Claro, golpearon a Bardock como eso, como una figura mártir. Mártir para exhumar sus propios pecados. Dentro de esto, resucita Bardock. Tras casi un exilio de 2 años, vuelve, pero no como el profeta redimido que su comunidad esperaba. Volvió diferente, endurecido, con la lógica del infierno grabada en su piel. Su regreso culminó en la blasfemia final de Earthmate, con un detalle notable: su colaboración con Anita Alvarado. Pronta a salir. Todo esto después de que apostó por el mercado de las hamburguesas Leñam. y termina sin pan ni pedazo por exnovias que, según el diálogo con su amigo Soda, el Judas Iscariote de este Jesucristo, Exactamente. le van quitando recursos lentamente a través de extorsiones. Por lo tanto, la única forma de Bardock de reaparecer es esta, es radical. Es ponerse en la mesa, es sacrificarse. En ese camino, su regreso culminó en este proceso que termina con esta unión con Anita Alvarado. Esta unión no es solamente un evento mediático, es un acto simbólico que se puede analizar a través del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Žižek plantea el análisis del porno de Paul B. Preciado. Bardock es porno, Bardock es libre. Bardock no tiene a quién responder porque lo perdió todo. Porque abrazó el cringe. Porque no tiene nada más que poder perder, solo puede crecer y ganar. Como dice Žižek, disfrutó de su propio síntoma. El síntoma de Bardock era su identidad pública, el humillado, el sobreexpuesto. Su resurrección consistió en dejar de luchar y empezar a disfrutarlo. Abrazó el cringe y se identificó con su propia abyección. Esto no es casual lo que estamos observando, es una validación mutua. Bardock conceptualmente es un infame. Exactamente. Pero no tiene nada que perder porque ya no tiene fama que poder defender. Porque ya fue todo. Fue figura infantil, fue empresario, culinario y ahora estrella del porno. A diferencia de Homero Simpson. Ahí queda una pregunta. ¿Quién es Bardock? ¿Existe un núcleo, un yo auténtico detrás de la cascada de videos, polémicas y memes? ¿O es como sugeriría Lacan, la suma de todas sus máscaras, una identidad virtual sin original? Su trayectoria es la de un cuerpo que se ha disuelto en información. Un hombre que creció para ser el conejillo de indias de nuestra era. Fue el pionero que nos mostró que se podía vivir de una pantalla y luego la lección viviente de que esa misma pantalla podía devorarte. Pero su historia no es sobre él. Su historia es sobre nosotros. Él nos habla, él nos muestra. Él fue el que se sacrificó por una generación. Bardock es el síntoma de nuestra propia condición digital, un espejo que nos devuelve una imagen incómoda de nuestra propia complicidad con los ciclos de adoración y crucifixión de Internet. Cada vez que consumimos su dolor como entretenimiento, alimentamos a la misma máquina. Él es el fantasma en nuestra máquina, el reflejo obsceno de lo que sucede cuando un ser humano decide, hasta las últimas consecuencias, dejar de tener una vida para convertirse por completo en contenido. En contenido. Ese es Bardock. Nicolás Liñán de Ariza. Una Ruega figura por mediana. nosotros. Libéranos de todos los pecados. Y yo creo que eso es lo interesante. Abrazó la radicalidad, se sacrificó. Y la única forma de este camino, de estas figuras que están en la palestra, que son criticadas, que son vapuleadas públicamente, en este sentido, y yo creo que la salida más sana de todo este proceso es la que ha tenido Bardock, porque hace que todo sea posible. Abrazar el cringe, abrazar el sacrificio, abrazar el martirio, abrazar el porno. ¿Qué opinan? ¿Alumnos? ¿Algún apunte? ¿Alguna comentar? entrega? ¿Es Bardock? Bardock que comparamos a Bardock con Jesucristo, Dios. Pero es el camino. Es transformar estos mártires sociales. Ernesto Guevara, a finales de los 90, en las camisetas de todas las personas era un Cristo que murió en el sacrificio revolucionario. Como decía la canción de Bersuit, hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. Esa es la síntesis de Bardock.
un muerto que no para de nacer, una persona que dimos por muerto tantas veces. Ni siquiera era muy buen gamer. No era bueno en nada, güey. Exactamente. Y ese abrazar, esa debilidad, es lo que lo hace poderoso. Sí, porque y fue creciendo, buscando oportunidades, y cada oportunidad va siendo aún más extraña. O sea, yo no dudo que Bardock termine siendo candidato a la presidencia. ¿Por qué no? Porque igual hay una generación de personas que ve esta figura expuesta. Bardock no tiene nada que esconder, literal, nada que esconder. Y está en la portada de los diarios. La gente que dice, oye, pero esto no le importa. Bardock llega a la última noticia generalmente. Es que estuvo ahí, ¿cómo no le va a importar? Si finalmente es uno de esos mártires digitales que a lo mejor ustedes recuerdan como un meme suelto. Bardock ni siquiera, es que es tan infame, ni se imaginaría, que ni siquiera se pone pelo, usa peluca. Pero, ¿sabes cuál es el concepto? Bardock nos ha hablado de su infertilidad. De todo. De todo. Yo te juro que no le conozco, o sea, le conozco más esquinas a Bardock que a mis compañeros, güey. Y menos mal. Claro, porque realmente nos enteramos de cosas que no queríamos enterarnos. Pero eso es parte de la formación cristológica de Bardock. Bueno, momentos así forjaron el carácter de la República. Es una de estas figuras pop. Es una de estas figuras icónicas que están ahí atrás. Espérate, que tiene hasta un libro. ¿Un libro? Ese no lo sabía. Sí. No, sí. Es una construcción, pero que haya llegado a tener sexo con Anita Alvarado para grabarse, lo encuentro una nueva escala. Es que lo que hace es poner otra cosa. Es decir, piensa que Anita Alvarado era el sujeto de deseo de los 90-2000. Era la figura prohibida, pero pública. Era la portada de las últimas noticias. Era la icónica. Y ahora, ese personaje, ese niño ñoño que se sacrificó, que jugaba juegos, que escribía unas columnas pésimas en Publimetro. ¿Quién no? Hoy en día es una persona que incluso transitó ese puente y quizás con ese sujeto de deseo de su infancia, de su adolescencia, hoy concreta una colaboración. No, pues y si pensáis bien, es como... Hay un fenómeno que es que cuando te desmontan absolutamente de todo lo que tú tenías y que habías construido como capital social. Y cultural también. Y quedáis en cero. Tu cuenta corriente quiebra. Claro, tienes dos opciones. Diluirte, desaparecer, terminar como mente enferma en un bosque y que nunca sepamos qué sucedió. O como José Miguel Villota. Bueno, de José Miguel sabemos, porque él trabaja y hace una dinámica de contenidos contenido. Claro. Una dinámica de contenidos contenida. Claro. Este es su propio mundo. Pero tercera puerta, Bardock. Claro, y eso... Bardock es, por eso a mí me parece que Bardock es el más cristológico de todos porque resucita. Y tiene la posibilidad de reaparecer. Bardock es Cristo. Es que en ese sentido, ninguno de los otros, hablamos de Carol Dance, ¿no? Él trata de vender una iconografía que no es la propia. Es que ese es el punto. Carol Dance trata de vender lo correcto. Sammy Reyes trata de vender la superación. Bardock, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero es que la única forma de ser Bardock, de ser Cristo, es descender al infierno. Y salir. Exactamente. Para poder salir hay que pasar por el infierno, abrazar el infierno, entender la decadencia, entender lo peor, ser una escoria social, ser el hazmerreír y en base a eso reflotar, más allá de cualquier límite, teniendo ningún límite de posibilidades. Todo es posible con Bardock. Quiero dedicarle este capítulo a la amiga del chat Rosita Ampuero, que es grande, que tiene 60 años y dice, no entiendo quién es Bardock. Te hemos descrito la vida, pero ¿sabes qué es Bardock? Bardock es el Pollo Fuentes, pero sin cantar, sin ser llamativo. Claro. Solamente siendo, o sea, sin talento. Pero igual de cierta forma Bardock fue vanguardia. Y esa es la cosa. Claro. Él estuvo arriba de la ola antes de que la ola subiera. Oye, la gente acá dice, cuático lo de Bardock, que en realidad es la antítesis de la ideología del éxito. Exitoso siendo un perdedor. Exactamente. Es el triunfo del fracaso. A veces hay que fracasar para triunfar. Sí, no es necesario ser siempre ganador.
Y yo creo que eso es lo interesante, porque contrasta con las 3 figuras que hemos analizado antes. Gabriel Stephenson dice, Bardock es la muerte de la esperanza, la muerte de la inocencia y el abrazo del cringe. Exactamente. Ha sido hermoso poder conversar con ustedes. Contarles sobre Bardock. Y la próxima capitalizó su humillación constante, dice el público. Todo lo que sé de Bardock es contra mi voluntad. Es que está ahí, está en todos lados. No puede comparar al Che Guevara con ese papanazo. Se puede, Se puede, si lo libre todo es posible. todo es posible. Todo es comparable. Oye, queremos irnos, que tengan un rico fin de semana. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Qué rico fin de semana, dice, como dice Bardock. Bardock. Y tenemos que irnos despidiendo, pero el triunfo del perder ganando. Exacto. Les encantó. Tenemos una propuesta para la próxima semana, pero queremos hacerla y necesitamos su apoyo. Pero yo no vengo. Pero a lo mejor lo hacemos otro día. No, la hacemos otro día. Pero la próxima semana, en nuestro camino, propónganos, mientras leo las menciones, propónganos en el chat qué figura de la cultura pop quieren que analicemos. Hemos pensado Diego González, hemos pensado Chicho Irane, hemos pensado... Hay varios. Pongan ustedes qué figura les gustaría hacer próxima semana. En este momento analizada. Mientras tanto, les voy contando algunas de nuestras presentaciones especiales. Y luego voy a leer las propuestas con el profesor Ternura. Les voy contando, estamos presentados por Stellar Bet. Listo para celebrar lo grande con Stellar Bet, la gran fonda Stellar. Reparte 30 millones en premios y asado de 200.000 pesos todos los días directo a tu cuenta. Solo debe depositar 5.000 pesos si ya estás participando. Y atención para los que todavía no se unen a la fiesta. Regístrate en Stellar Bet con el código turno. Deposita 5.000 pesos o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 pesos más 10 giros gratis. Esta semana Stellar Bet puedes hacer combinaciones de los distintos partidos de las clasificatorias sudamericanas. Puedes apostar en el encuentro de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Argentina y más en stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. Ese es nuestro último mensaje. Veamos qué nos dice el público. ¿Qué dice el público? Dicen Lad Cobra. Tío René lo hemos pensado harto. Sí, está ahí. Julio César Rodríguez, lo hemos pensado harto. Todo el poder. Si le das más poder al poder. Exactamente. Natalia Valdebenito ya lo hicimos. Lo hicimos el lunes pasado. Carlos Campo. Hugo Bello dice: vio Copa siempre sorprendiendo. El análisis sin conocer el personaje ayuda a la reflexión. Le digo a mi amigo viejo que rejuvenezca viendo turno. Gracias, Hugo. René Puente. Felipe Abello. Flores Muga. Flores Muga dicen ahí también. Flores Muga como analizado. Homo chileno. Homo chileno. Ya lo tenemos hecho ese ensayo. Está avanzado. 16 chilenos en una sola persona. Sebastián Flores Muga. Está avanzado. Naya Fácil, Miego Astral. Amaya Forge. Claro. Mandolino. Luli Love. Luli podría ser un buen personaje. Felipe Abello. Acá Simón Suazo. Felipe Abello para el 18. Para el 18, para la semana siguiente. El chileno más chileno. Simón Suazo. Pastor en las sombras. Bombalet para el 18. Bombalet para el 18 no es malo. Es buena idea. Así que nada, ustedes son los que son protagonistas de esto. Gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Nos vemos grande. El lunes con más turno. Que disfruten. Chao. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.